Bueno, ya hemos dicho en el apartado anterior que el electrodo de hidrógeno se utiliza para comparar diferentes semirreacciones qué capacidad oxidante o capacidad reductora poseen. Y a partir de ello podemos obtener una serie de valores que ordenamos en una tabla. Bueno, aquí vemos algunos de esos valores procedentes de la tabla. Podéis encontrar una tabla completa con todos los potenciales estándar de reducción en la página. Bueno, vemos aquí que tenemos la reacción o la semirreacción de H+, más 2 electrones para dar H2, y esta sería la reacción que se produciría esta o la inversa, recordemos, en el electrodo de hidrógeno. Aquí le vamos a llamar electrodo normal de hidrógeno, lo cual significa que tendremos una concentración de protones 1 molar en la disolución, es decir, un pH 0, y una presión de hidrógeno que se inyecta a través del electrodo de una atmósfera. Bien, a este potencial, al potencial del electrodo normal de hidrógeno, se le asigna arbitrariamente un valor de 0. Así, podemos acoplar diferentes semirreacciones o semipilas al electrodo normal de hidrógeno y ver qué potencial o qué diferencia de potencial se establece entre estos dos electrodos. Es así como podemos ir valorando cada una de las semirreacciones enfrentadas al hidrógeno y obtener un valor de potencial y ordenarlo según una tabla. Muy bien, vemos que tenemos por encima del hidrógeno unos valores positivos de potencial y por debajo del hidrógeno unos valores negativos. ¿Qué significado tiene esto? ¿Qué significado le damos? Bueno, los valores negativos implican que, si os fijáis, hemos escrito aquí las semirreacciones de reducción, es decir, aquella en la que el catión capta 2 electrones para dar el metal, por ejemplo, níquel 2+, más 2 electrones para dar níquel. Si el potencial es negativo, significa que en realidad, cuando nosotros enfrentamos estas semirreacciones al electrodo de hidrógeno, la reacción que tiene lugar es la contraria. Es la semirreacción de oxidación. Por ejemplo, el aluminio. Tenemos aquí aluminio 3+, más 3 electrones para dar aluminio. Cuando nosotros pongamos esta semirreacción acoplada al electrodo de hidrógeno, en realidad lo que se va a producir es esta oxidación de aquí. El aluminio metálico pasará a aluminio más 3 y desprenderá o perderá 3 electrones. Del mismo modo, en el caso del zinc, como ya hemos visto en la teoría del electrodo de hidrógeno, que sucedía esto de aquí, el zinc metálico daba zinc 2+, con pérdida de 2 electrones. Bien, esto es lo que significa que los potenciales sean negativos, que en realidad la reacción que va a tener lugar es la oxidación. Por tanto, todas aquellas semirreacciones que tengan un potencial negativo, cuando sean enfrentadas al electrodo de hidrógeno, se comportarán como la semirreacción, o ocurrirá la semirreacción de oxidación, y por tanto estos electrodos que pongamos con estas semirreacciones se comportarán como ánodos. Por el contrario, los valores de potencial positivo significa que en efecto se va a producir la reacción tal y como está aquí escrita, la semirreacción de reducción, y que van a oxidar al hidrógeno. Por tanto, cuando tenemos estos compuestos de aquí enfrentados al electrodo normal de hidrógeno, tendremos la semirreacción de reducción y por tanto el cátodo. Esto quiere decir que si estas semirreacciones se están comportando como cátodos, el hidrógeno estará siendo oxidado según la reacción H2 para dar 2 de H+, más 2 electrones, y por el contrario, en aquellas semirreacciones de potencial negativo que se están comportando como ánodos, lo que sucederá en el electrodo de hidrógeno será la contraria, es decir, la que está aquí escrita, la de reducción, 2 de H+, más 2 electrones para dar hidrógeno. Bien, bueno, ya hemos explicado qué significado tienen los signos de los potenciales
y vemos que los podemos ordenar y comparar con el hidrógeno. Pero ¿solo sirve para esto? ¿Solo me sirve para saber si cuando yo hago montaje de una pila con una de estas reacciones con el hidrógeno va a ser el potencial positivo o negativo? No, también me sirven estos valores para comparar entre ellos. Debemos saber que cuanto más arriba se hallan en la tabla, cuanto más positivo es el potencial de una semirreacción, más oxidante es el elemento en cuestión. Por ejemplo, aquí tenemos ordenados permanganato, cloro gaseoso, dicromato y cobre 2+. Bien, puesto que el permanganato para esta semirreacción tiene un potencial de 1,68, será más oxidante que el cloro, más oxidante que el dicromato y más oxidante que el cobre. Están ordenados según poder de oxidación decreciente. Este sería el más oxidante. Por el contrario, cuanto más negativo es un potencial de reducción estándar, más reductor es el elemento en cuestión. En este caso, el aluminio es el más reductor de todos. Por tanto, cuando vamos hacia abajo, nos movemos hacia elementos más reductores. Así, según estos valores, podemos comparar los potenciales y ver si formamos una pila, cuál de las semirreacciones se va a comportar como semirreacción de reducción y cuál como semirreacción de oxidación. ¿De qué forma? Bueno, supongamos un ejemplo concreto. Supongamos que cogemos el dicromato con el hierro 2+. Bueno, el que esté más arriba en la tabla, que tenga un potencial mayor, va a ser la semirreacción de reducción y por tanto el cátodo. De esta forma, aquí tendremos que el dicromato sufrirá la semirreacción de reducción y será el cátodo. El que esté más abajo, tenga un potencial menor, será la semirreacción de oxidación y se comportará como ánodo. Una vez que yo he determinado esto, cuál va a ser el cátodo y cuál va a ser el ánodo, puedo calcular el potencial de la pila, el potencial estándar de la pila, si estamos a 25 grados centígrados y las disoluciones son de una concentración 1 molar, de la siguiente forma. Tendríamos, en este caso, de la pila de dicromato con hierro, que el potencial estándar de esta pila se tendrá que calcular siempre como potencial estándar de la semirreacción del cátodo menos potencial estándar de la semirreacción del ánodo. De este modo, para esta pila en concreto, que hemos puesto de ejemplo, tendríamos que poner el potencial de la semirreacción del cátodo, que es la de reducción del dicromato, 1,33 voltios, menos potencial estándar de la semirreacción del ánodo, que es la de hierro 2+, para dar hierro, menos 0,44. Debemos ponerla con su signo, de forma que como está restando, al final quedará positivo. Nos quedará 1,33 más 0,44, lo que hace un potencial de 1,77 voltios. Para esta pila concreta, haríamos lo mismo para cualquier combinación o cualquier pareja de semirreacciones, recordando siempre que la que está más arriba de las dos funcionará como cátodo y la que está más abajo funcionará como ánodo, sin importar si se hallan por encima o por debajo del hidrógeno.